Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola familia, bienvenidos a un nuevo estudio de Semillas en Casa. Hoy tenemos nuestra lección número 13. Vamos al capítulo 8 del segundo libro de Reyes, desde los versos 16 al verso 29. Nuestro título es Bendita promesa. El verso clave es el verso 19. Nuestros personajes principales son Joram y Ocosías. Te invito a observar lo siguiente. La fidelidad de Dios a su pacto libró a Judá de la aniquilación. Nuestro objetivo principal es reconocer que Dios siempre permanece fiel a sus pactos. La porción de hoy en nuestro estudio de Reyes trata acerca de dos de estos, Joram y Ocosías. Estos dos reyes son posteriores al rey Josafat. Estamos hablando del reino del sur, del reino de Judá. Y como se ha estado dando la dinámica tanto en el reino del sur, Judá, como en el reino del norte, Israel, hay una cantidad de reyes que hacen lo malo a los ojos del Señor, algunos otros que deciden buscarlo a Él, aunque continúan permitiendo que ciertos elementos idólatras todavía continúen en la región, en la religión del pueblo. Hemos visto esta dinámica, arriba, abajo, con reyes, incluso un mismo rey que a veces decide buscar a Dios y luego empieza a tomar malas decisiones y termina volteando su rostro del Señor. Hoy lo que vamos a considerar no es muy distinto a lo que ya hemos considerado antes, pero quisiera invitarte a prestar atención a un detalle que se nos menciona en nuestro pasaje de hoy y que también se nos ha mencionado en pasajes anteriores. Hoy quisiera que nos enfocáramos en este detalle que tiene que ver con el pacto que Dios hizo con David y cómo Dios, a través o por honrar el pacto que Él hizo, no destruyó a Judá. De ahí el verso clave del día de hoy. En 2 de Samuel, capítulo 7, versos 8 al 16, leemos el pacto que Dios hizo con David. Y al final de este pasaje leemos que Dios dice: tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Este es parte del pacto que Dios hace con David. Y por supuesto, este pacto tiene cumplimiento en Cristo y en el establecimiento de su reino eterno. En Hechos, capítulo 2, verso 30, leemos lo siguiente, hablando acerca de David. Se nos dice que era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Así también en Romanos capítulo 1, versos 3 y 4, leemos que la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, este pacto de establecer el reino de David, el trono de David por siempre, tiene un cumplimiento y tiene el cumplimiento máximo en Cristo nuestro Señor y Salvador, tomando el trono de David luego de su resurrección y ascensión al cielo. Debido a esta promesa que Dios
hizo a David, Dios guardó su linaje de reyes, guardó el linaje de reyes descendientes de David, a pesar de que muchos de ellos fueron perversos e idólatras. Dios siempre permanece fiel a sus promesas y gracias a Él que permanece fiel a sus promesas. Podemos leer en Números 23:19 o en el Salmo 18:25, 1 Corintios capítulo 1, verso 9 o 2 de Timoteo 2, verso 13, entre otros pasajes. Puedes tú pausar el video en este momento, buscar estos pasajes y leerlos, considerarlos, meditar en ellos acerca de cómo Dios permanece fiel a lo que Él promete. Y gracias a esto, y gracias a que preservó la línea davídica, la línea de los reyes de Judá, y no destruyó a Judá, es que tú y yo hoy podemos disfrutar de la salvación que proviene del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. La salvación y la gracia que han llegado a nosotros, por supuesto, provienen del establecimiento del reino de nuestro Señor, que se dio gracias a la mantención de la línea davídica en el tiempo, es decir, a Dios cumpliendo su pacto. Gracias a Dios por eso. En el pasaje de hoy veremos que Joram y Ocosías, estos dos reyes que te menciono, que son descendientes de David, fueron reyes perversos, fueron reyes idólatras, que no consideraron los caminos del Señor y que se fueron tras dioses paganos. Su maldad fue tal que el castigo para ellos fue la muerte, el sufrimiento y la muerte. Y esto nos deja una enseñanza muy profunda, y es que si bien es cierto, Dios no hace caso omiso del pecado de los hombres, en este caso del pecado de Joram y del pecado de Ocosías, aunque Dios no hace caso omiso del pecado, lo sigue considerando y lo castiga, al mismo tiempo Él honra el pacto que hizo con David y mantiene la línea davídica, es decir, mantiene los reyes reinando en Judá para que la línea que llega hasta Cristo no se rompa. De hecho, si consideramos lo que hemos estudiado hasta ahora del libro de Reyes, puedes también ver a Dios preservando esta línea, a pesar de los intentos del enemigo, los intentos demoníacos de destruirla. Lo vimos con la entrada, por ejemplo, de Acab y de Jezabel, y lo vimos también, y lo vamos a ver hoy, cómo esta entrada de Acab y de Jezabel permeó tanto y dañó tanto que continuó incluso ejerciendo su daño en la descendencia de Josafat, cuando Josafat tomó esta mala decisión de unir a su hijo, Joram, en matrimonio con Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. Si continuamos nuestro pasaje, vamos a encontrarnos también con que durante el reinado de Joram, algunos pueblos extranjeros atacaron a Israel y el único hijo vivo, a Judá, y el único hijo vivo que quedó de toda la descendencia de Joram fue únicamente Ocosías. Vemos a Dios preservando esa línea. Luego de la muerte de Ocosías, su madre, Atalía, quiso exterminar a todos los hermanos de Ocosías y a todos los hijos de Ocosías, y nada más uno sobrevivió debido a que fue guardado en secreto en el templo de Dios. Por lo tanto, vemos los intentos demoníacos, los intentos satánicos de romper la línea davídica, pero al mismo tiempo vemos a Dios no permitiéndolo y preservándola. Bendita promesa de la cual tú y yo hoy también podemos y hemos recibido salvación y vida eterna. Gracias a Dios por eso. Entonces, te decía, la historia de hoy, la historia de estos dos reyes nos enseñan que Dios preserva la línea davídica, Dios cumple su pacto, Dios honra lo que Él promete y lo cumple, pero por otro lado no hace caso omiso al pecado de su pueblo. Entonces, a pesar de que Él mantiene su promesa y mantiene la línea davídica, por otro lado Él también castiga a quienes transgreden su
palabra, en este caso Yoram y Ocosías. La lección de hoy quisiera dividirla en dos grandes grupos. Primero, vamos a considerar algunos elementos importantes en la historia que se nos narra de Yoram y de Ocosías, y posterior a eso, en el segundo bloque, me gustaría que volviéramos a esta realidad que te platicaba al inicio, que tiene que ver con el pacto de Dios con David y la preservación de ese pacto, la preservación de la línea genealógica de David hasta llegar a Cristo, y cómo eso tiene trascendencia, no solamente tuvo trascendencia en su momento, sino que su trascendencia es una trascendencia eterna en la cual tú y yo también estamos involucrados y hemos sido bendecidos. Vamos a considerar primero la historia de Ocosías. Eso lo encontramos, como te decía, en el verso 16 del segundo libro del capítulo 8 del segundo libro de Reyes. Vamos a leerlo. Yoram, hijo del rey Josafat de Judá, comenzó a gobernar durante el 5º año del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Yoram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Yoram hizo lo malo a los ojos del Señor. El Señor no quiso destruir a Judá porque le había prometido a su siervo David que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Yoram, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Yoram marchó con todos sus carros de guerra a atacar la ciudad de Zair. Los edomitas rodearon a Yoram y a los comandantes de sus carros de guerra, pero él los atacó de noche, al abrigo de la oscuridad. Sin embargo, el ejército de Yoram lo abandonó y los soldados huyeron a sus casas. Así que Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Los demás acontecimientos del reinado de Yoram y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Yoram murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Yoram es el hijo que continuó con el reinado de Judá luego de la muerte del rey Josafat. Josafat, cuando pasamos por su reinado en su momento, consideramos que fue un buen rey, que buscó a Dios, hizo grandes reformas religiosas, políticas, sociales en el reino. El reino volvió a tener cierto nivel de prosperidad y cierto nivel de bendición espiritual debido a las reformas que Josafat implementó en su momento. Pero a la par de todo esto, consideramos también en la historia de Josafat, del reinado de Josafat, consideramos que él tomó muy malas decisiones, y esas decisiones tuvieron una trascendencia muy importante, y aquí estamos viendo una de ellas. Una de estas malas decisiones que él tomó fue casar a su hijo Yoram con Atalía. Atalía es la hija de Acab y de Jezabel. Como has de recordar, Acab y Jezabel, Acab fue el rey de Israel y fue un rey muy perverso. Hasta el momento ha sido el rey más perverso que se ha descrito en el reino del norte, en el reino de Israel. Recordarás también a Jezabel y la calidad de mujer que era, toda la historia que vivieron con Elías. Entonces, Atalía, la hija de Acab y de Jezabel, se casa con Yoram. Josafat permite este matrimonio, probablemente por fortalecimiento de las relaciones entre el reino del norte y el reino del sur, entre Israel y de Judá. Tal vez con esto él pensó que, no lo sé, eventualmente podría haber paz entre los reinos y también parte de la riqueza espiritual que Judá estaba teniendo pudiera pasar al reino del norte. En cualquier caso, fue una mala decisión, y en la generación posterior a Josafat, su hijo Yoram, ya podemos ver cómo la maldad está permeando y ha permeado muy fuertemente en su reinado. Y todo por la influencia de
Atalía, la hija de Acab y de Jezabel. En Segunda de Crónicas, capítulo 21, se nos amplía la historia del reinado de Joram. Y ahí tenemos varios elementos que son importantes y quisiera rápidamente mencionarlos. Por ejemplo, en el verso 4 del capítulo 21 de Segunda de Crónicas se menciona que Joram mató a sus hermanos y a otros líderes de Judá una vez que fue puesto en el trono de Judá. De ahí en adelante ya puedes imaginar la calidad de reino que se vivió bajo Joram. En cuanto asumió el trono, en cuanto asumió la posición de rey, mató a todos sus hermanos y también mató a buenos líderes de Judá. En el verso 5 y 6 se menciona que fue tan perverso como el rey Acab. En los versos 8 al 10 se menciona, al igual que aquí en Segunda de Reyes, que perdió el dominio sobre Edom y sobre Libna. En el verso 11 se menciona que construyó santuarios paganos e indujo a la gente a adorar a los dioses paganos. En los versos 16 y 17 se menciona que fue atacado y saqueado por los filisteos y árabes. En este evento, en el ataque de los filisteos y de los árabes, es donde te digo que los hijos de Joram murieron o fueron llevados presos y el único que sobrevivió fue Ocosías, que mantuvo la línea genealógica de David. En los versos 18 y la mitad del verso 19 se menciona que Dios lo afligió con una enfermedad intestinal que lo llevó a la muerte. En la segunda mitad del verso 19 y en el verso 20 se menciona que murió sin honores reales y también se menciona que reinó durante 8 años. No hay absolutamente nada bueno en el reinado de Joram. Todas las cosas que se mencionan son cosas malas, son cosas negativas, son cosas idólatras, son cosas que indican su falta de respeto por Dios, su falta de amor por Él y su falta de intención por querer buscarlo y seguirle. Aunque su reinado no fue tan extenso, en 8 años hizo bastante para poder hacer un cambio profundo entre lo que se estaba viviendo con Josafat y ahora su reino. Como te decía, el reino de Josafat se caracterizó por ser un buen reino, un reino que estaba volviendo su rostro hacia el Señor. Joram cambia completamente la dirección en la que se estaba dirigiendo la adoración de Judá. Ahora Dios deja de ser el centro, deja de ser lo importante, deja de ser la dirección y el objeto de la adoración para nuevamente migrar hacia dioses paganos y fomentar la idolatría en el pueblo de Judá. Observamos en todo lo que se nos describe cómo Dios también castigó a Joram de distintas formas. A lo largo de su reinado vemos 3 derrotas que son muy significativas. La primera tiene una mala política religiosa, establece nuevamente y fomenta la religión a Baal. La religión a Baal, perdóname. Esto correspondió a una gran derrota en su reinado. La segunda fue la rebelión de Edom, el restablecimiento de la monarquía edomita después de que había sido conquistada y sometida por David. En 2 de Samuel capítulo 8, verso 2 y el verso 12 al 14, leemos el momento en que David somete a los edomitas y pasan a ser una nación que ahora rinde tributo a Judá. En este momento estamos leyendo la liberación de estos edomitas. Y en tercer lugar, también la rebelión de Libna. Vemos estas 3 derrotas y a esto súmale el tipo de muerte que tuvo Joram. Una enfermedad intestinal, no se menciona cuál, pero por cómo se describe en el pasaje. En Segunda de Crónicas, al parecer, él comenzó a morir por dentro. Y al parecer debe haber sido una enfermedad bastante tormentosa y bastante dolorosa. Dios lo castigó de esta manera
y en cierto modo representando la realidad espiritual y social que se vivía en Judá a través de esta muerte interna del propio Joram, que terminó en su muerte física, no sin antes pasar el reino a su propio hijo. Ocosías fue el hijo de Joram y su reinado fue muy corto, un año, solamente un año. Esto está en el verso 25, continuando nuestro pasaje de Segunda de Reyes, hasta el verso 29. Vamos a leer. Ocosías, hijo de Joram, comenzó a gobernar Judá durante el año 12 del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri de Israel. Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab, pues eran parientes políticos. Ocosías se unió a Joram, hijo de Acab, en su guerra contra el rey Hazael de Aram en Ramot de Galaad. Cuando los arameos hirieron al rey Joram en la batalla, él regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. La muerte del rey Ocosías se describe algunos versos más adelante, en el capítulo 9, versos 27 al 29. Vamos a leerlo. Al ver lo que pasaba, el rey Ocosías de Judá huyó por el camino que lleva a Bet-Hagán. Entonces Jehú lo siguió gritando: «Dispárenle a él también». Así que hirieron a Ocosías en su carro de guerra en la cuesta de Gur, cerca de Ibleam. Pudo llegar hasta Megiddo, pero allí murió. Sus sirvientes lo llevaron en el carro de guerra hasta Jerusalén, donde lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Ocosías había comenzado a reinar en Judá durante el año 11 del reinado de Joram, hijo de Acab. Ocosías, como te digo, es el hijo de Joram, que continuó con el reinado en Judá luego de la muerte de Joram. Aunque su reinado fue muy corto, nada más un año, hay algunos elementos que también son importantes considerar. En Segunda de Crónicas, capítulo 22, se amplía un poco más el reinado de Ocosías. Y acá podemos observar que es, como te decía también hace un momento, el único sobreviviente del ataque de los filisteos, el único hijo de Joram sobreviviente del ataque de los filisteos y de los árabes. Fue un rey perverso que tenía como consejeros a parientes de Acab. Eso lo vemos en el verso 3 y en el verso 4 de Segunda de Crónicas 22. En el verso 5 del mismo capítulo vemos que se unió a su primo Joram, hijo de Acab, en contra de Aram. En los versos 6b al 9a leemos que visitó a Joram cuando estaba herido y Dios dispuso que esa visita sería su ruina. ¿Por qué lo va a visitar? Lo vamos a considerar en la próxima lección de semillas en casa. El rey Joram entra en pugna con el rey Aram, con el nuevo rey Aram, y en medio de esta pugna sucede algo interesante, porque Dios levanta a Jehú como el nuevo rey de Israel, y Jehú mata a Joram. Y porque Ocosías había ido a ver a Joram, que estaba herido de su batalla con Aram, también le tocó la muerte a él. Jehú también se encarga de matar a Ocosías. Entonces, como te digo, Dios dispuso esta visita del rey Ocosías a Joram, su primo, para que también fuera su ruina. A pesar de todo esto, recibió un entierro digno por ser el nieto de Josafat, y la muerte de Ocosías, como te digo, está en estos versos del capítulo 9 de Segunda de Reyes. Ocosías recibió un entierro digno por ser nieto de Josafat,
Por otro lado, Joram, su padre, no murió con ningún tipo de honor. Aunque fue sepultado en la ciudad de David, no fue sepultado, y de hecho el libro de Segunda de Crónicas nos menciona también que el pueblo no tenía ningún tipo de aprecio por él. Entonces, tenemos estos dos reyes en la historia de hoy. Joram, por una parte, Ocosías, por otro. Recuerda, estamos en el reino del sur, en el reino de Judá. Tanto Joram como Ocosías son descendientes de Josafat. Josafat, luego Joram, luego Ocosías. Josafat fue un buen rey, Joram fue un rey perverso, Ocosías fue un rey perverso. Pero en el verso 19 leíamos que el Señor no quiso destruir a Judá porque le había prometido a su siervo David que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Entonces, en medio del reinado maligno de estos dos reyes, del reinado idólatra de estos dos reyes, por supuesto Dios se manifiesta con castigos. La rebelión de Edom, la rebelión de Libna, la muerte de Ocosías a manos de Jehú, son parte del castigo de Dios por el pecado, por la idolatría de estos dos reyes. Pero por otro lado, vemos esta realidad de que Dios preserva la línea de David hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la promesa que Él le había hecho a David. Eso es lo que leemos en el verso 19. Quisiera hacer una pausa en este momento para hablar un poco acerca de los pactos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Quisiera comenzar con esto. Todos los pactos que se describen en la Biblia apuntan a Cristo. Todos los pactos que se describen en las Escrituras apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo. El pacto que Dios hizo con Adán apunta a Jesús. El pacto que Dios hizo con Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, apunta también a Cristo. Lo mismo del pacto con David que estamos considerando hoy. El nuevo pacto que viene con Cristo también se trata acerca de Él. ¿Por qué sucede esto? La Biblia, como revelación de Dios, es un libro escrito por Dios que habla acerca de Dios. Y en esta revelación que Dios da de Él mismo, el punto cúlmine, el punto máximo es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando decimos que el pacto de Dios con David apunta hacia Cristo, es que en realidad todos los pactos que se describen en la Biblia apuntan hacia nuestro Señor como el centro de toda la revelación que se nos da en las Sagradas Escrituras. Y Dios es fiel a su promesa. Lo que Él promete, lo cumple. De esta forma también perpetuó el pacto que le hizo a David. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9, leemos lo siguiente. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama amor inagotable a quienes lo aman y obedecen sus mandatos. En Números, capítulo 23, verso 19, leemos lo siguiente. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? En Isaías, capítulo 54, verso 10, leemos lo siguiente. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Y así pudiéramos citar muchos pasajes más para llegar a esta realidad. Lo que Dios promete, lo cumple. El pacto con Adán se cumplió, el pacto con Abraham se cumplió, el pacto con Israel a través de Moisés se cumplió, el pacto con David se cumplió. Y así, todo lo que Dios promete, Él lo cumple.
Y como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, podemos tener la confianza de que las promesas que Él ha hecho hacia el futuro, así como en el pasado Él ha sido fiel para cumplirlas, en el futuro también las cumplirá. Insisto, Él es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo mañana. Él no miente, lo que Él ha prometido lo cumplirá, y debido al precedente de Él mismo cumpliendo todo lo que promete, podemos tener plena certeza de que todas las cosas que aún deben cumplirse en el futuro, Él las cumplirá y que proveerá todo lo necesario para que su plan se cumpla. Así como lo hemos visto en la línea del rey David. Lo seguiremos viendo en los reyes que vienen después, cómo Dios provee todo lo necesario para que sean buenos o malos reyes, la línea continúe. A pesar de recibir castigo por ser malos reyes o recibir bendición por ser buenos reyes, el pacto del Señor con David continúa cumpliéndose y continúa en vigencia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que el pacto de Dios con David se cumple en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Isaías capítulo 11, verso 10 dice lo siguiente: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesta como señal para los pueblos y será gloriosa su morada. Este pasaje hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. En el último libro de la Biblia, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, el verso 16 dice lo siguiente: yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Jesús mismo diciendo: yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Dios, Jesús, ha tomado el trono de David, mucho más superior a lo que David fue, y reina en él. Y ahora tú y yo podemos disfrutar de la ciudadanía que tenemos bajo este Rey, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendita promesa dada por nuestro Señor. Que la lección de hoy nos ayude a considerar esta realidad de que Dios no pasa por alto nuestro pecado y todas nuestras malas decisiones tienen una consecuencia. Cada vez que tú y yo miramos hacia un lugar distinto que a Dios, vamos a tener malas consecuencias. Dios nos va a castigar. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios de promesas y es un Dios de pactos. Por amor a su propio nombre, Él las cumple y Él las seguirá cumpliendo. Bendita promesa en la cual tú y yo estamos también insertos y hemos sido bendecidos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima lección. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra, así como la disposición para ponerla en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.